necesitan y requieren de apoyo incondicional. Depender de una persona es una manera de enterrarse en vida, es una forma de automutilación psicológica, donde el amor propio, el autorrespeto y la esencia misma son ofrendadas y regaladas irracionalmente. Frases como vivo por él y para él, sin ella no soy nada, necesito estar a su lado, no sé qué hacer sin esa persona. Frases irracionales que manifiestan la presencia de la dependencia emocional. Llegó el momento de datos curiosos. El poder de la psicología. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Si quieres ser como Jimmy Neutron O tener información de la NASA. suscríbete. El tema de hoy es la dependencia emocional. Goleman destaca que los jóvenes actualmente sufren de mayores problemas emocionales, como la inseguridad, la incertidumbre o la dependencia, así como también los trastornos de ansiedad o depresión. ¿Sabías que la mayoría de los problemas emocionales se debe a uno mismo? Debido a que nos sumergimos en un río sin salida, donde la prioridad no es uno mismo, sino ser aceptado por los demás. El sentimiento de ser amado se asemeja al placer. El ser querido, amado, mimado o protegido por otro ser no solo es una función básica o social, sino representa una cuestión existencial de nuestras vidas. Por el deseo de ser amado, a veces se transforma en una sensación demasiado dolorosa, donde puede haber apatía, destrucción, transformándose en sentimientos negativos o patológicos. Existen diversas definiciones sobre la dependencia emocional, pero muchos autores coinciden que es una fuerte necesidad de estar al lado de una persona, donde tienes más miedo de perderlo a él que perderte a ti mismo. ¿Consideras que los pocos momentos felices son suficientes para seguir aguantando las días de pesadilla, a pesar de que sientes que algo no está bien, pero aún así quieres seguir en esa relación? Hay autores que asocian la dependencia emocional con la sobreprotección de los hijos, debido a que los padres tienen acciones y comportamientos que impiden la independencia y la autonomía de los hijos, provocando que tengan miedo a ser abandonados en el futuro. Pero ¿por qué tenemos tanto miedo y ansiedad a la separación? No podemos negar que estas palabras son correctas, sin embargo, ¿por qué la persona no llega a tener dependencia en todos y solamente en ciertas personas en específicas? La respuesta ante esto es porque empiezan a percibir seguridad, protección y cuidado del otro. Sin embargo, solo es una imagen que se han creado y que no te permite ver la realidad de las cosas, donde te están lastimando o tú estás lastimando a la otra persona. ¿Sabías que el 20% de las parejas caen en relaciones ansiosas, donde se preocupan por el paradero del otro y cuando no están con él se sienten ansiosos, se sienten vacíos? Pero debemos recordar que esto no solamente es con las parejas, también puede ser con los amigos, con la familia. Esta preocupación excesiva de mantener una relación produce una ausencia de felicidad y confianza, proclive de una ruptura inmediata. Aunque el rechazo también puede generar dependencia emocional, pues en permanecer en una relación donde no se presta tanta atención puede generar el sentimiento de abandono, favoreciendo la dependencia emocional. Un ejemplo de esto son las novelas o las películas, donde la protagonista es maltratada, rechazada y abandonada, pero a pesar de eso se enamora y tiene un apego fuerte hacia el papel principal. Y nos venden una imagen falsa donde y vivieron felices por siempre. Fin, aunque eso realmente no es verdad. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Sabías que este sentimiento negativo tiene un origen neuronal situada en la corteza cingulada anterior, siendo la misma región que se activa cuando se produce un daño físico? Por esta razón el cerebro se ha modulado de tal forma que el dolor de la pérdida de un ser querido o de la exclusión se asemeja cognitivamente al impacto físico. Las personas con dependencia emocional tienen déficit de habilidades sociales y asertividad. Convierten el amor en dolor, el placer en disgusto y tienen una preocupación elevada hacia los demás.
Debemos recordar que el amor y el apego no siempre van de la mano. Hemos entrelazado ambos conceptos hasta tal punto que ya confundimos el uno con el otro. Hay personas que llegan a ver el desapego como algo malo, como una insensibilidad, pero no es así. El desapego no es desamor, sino una manera sana de relacionarse con los demás, donde la premisa importante es la independencia, no la posesividad y no a la adicción. Las personas no apegadas son capaces de controlar los temores a la separación. No considera que deba destruir su propia identidad en el nombre del amor, pero tampoco promueve el egoísmo y la deshonestidad. Una cosa es defender el lazo afectivo y otra muy distinta, querer ahorcarse con él. ¿Por qué nos ofendemos si la persona no se angustia por nuestra ausencia? ¿Por qué nos desconcierta tanto que nuestra pareja no sienta celos? Amor o dependencia. No es amor cuando existe maltrato en una relación. No es amor cuando la ausencia o el no tener contacto con esta persona se presenta una sensación de vacío. No es amor cuando te hace sentir insegura o inseguro contigo mismo. No es amor el querer permanecer tanto tiempo con esa persona y sentirse mal por no estar con él o con ella. No es amor si afecta a otras áreas de tu vida, laboral, escuela, familia. No es amor cuando se sigue alimentando el vínculo a pesar de tener conciencia de las grandes repercusiones psicológicas. No es amor, es dependencia. Si quieres ser como Jimmy Neutron o tener información de la NASA, suscríbete, comparte, comenta, pero sobre todo, activa la campanita. Recuerda que hay un nuevo video a la semana. Yo soy Lulu y yo Carmen, y esto es El Poder de la Psicología. Nos vemos. Recuerda que esta sesión fue Datos Curiosos.